hablar de este tema, el líder de la organización 1800 Migrante, William Murillo. Lo tenemos en la entrevista esta tarde para despejar todas estas dudas. William, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Michelle, buenas tardes. Muchas gracias por la entrevista. Siempre un Al, gusto saludarlos. al contrario, gracias a ti y el reconocimiento sin duda por la gran labor que haces a favor de los migrantes en Estados Unidos y también por la información que nos brindan a los países que somos también, que seremos ahora receptores de todos ellos. ¿Cómo ves esto que hablo de las reglas sobre cómo serán las deportaciones, sobre todo los vuelos? Ahora se habla de que Guantánamo será este lugar donde depositarán a muchos deportados. Muy preocupante. Si es que llega a suceder lo de Guantánamo, prácticamente estaríamos llegando a un nuevo nivel de escalada jurídica que no se había visto anteriormente, especialmente cuando se trata de migrantes. Llevarles a Guantánamo es prácticamente ponerles al mismo nivel que terroristas internacionales que han estado detenidos en ese espacio, en un limbo jurídico, porque ese territorio es cubano, pero no existe jurisdicción legal por parte de los tribunales en Guantánamo. O sea, vamos a ver una extensión a ver, Trump va a tratar de expander todo lo que pueda la ley, todo lo que pueda la Constitución. Entonces, llevarles hasta allá, hasta Guantánamo, es extender la ley, extender la Constitución y ver también hasta dónde los países van a permitir que sus ciudadanos estén en un limbo jurídico, sabiendo que no son terroristas ni criminales. Sin duda. Y bueno, voy a poner de nueva cuenta en la mesa lo que ocurrió con Colombia. Nos tocó ver las primeras imágenes de los deportados vía vuelos, William, donde muchos migrantes iban esposados independientemente de su situación. No quedaba claro hasta ese momento si algunos de ellos iban así porque cometieron algún delito. Quizás su delito era justamente caminar por las calles de Estados Unidos sin documentos y por eso tenían que ir con esposas y cadenas como si fueran violadores, como si hubieran cometido otro crimen. Bueno, lamentablemente esto no es nuevo, Michelle. Esto viene sucediendo desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora se está aumentando, se está poniendo una lupa sobre una realidad que es una violación de derechos humanos tremenda, porque ha venido sucediendo. Entonces aquí la verdadera pregunta es, ¿Petro está fuera de sus cabales al reclamar dignidad para los migrantes? Yo creo que Ujú. no. Lo que pasa es que lo están poniendo en una posición política que lo pone entre decidir las cosas positivas para Colombia en términos económicos versus los migrantes indocumentados que sí aportan miles de millones a la economía colombiana, pero que en macroeconomía a nivel de aportes es todavía pequeño comparado con el grueso de la economía nacional. Entonces, yo creo que Petro en su interés de cuidar un tema político, utilizó a los migrantes, pero eso no significa que Petro tenga un verdadero interés, porque no hemos visto tampoco proyectos o programas a favor de los migrantes colombianos. Lo que sí está es utilizando esto como un arma política Sí. para, de alguna forma, hacerle quedar mal a Estados Unidos y en la práctica sí es una violación a los derechos civiles, de los derechos humanos de los migrantes. Sucede con todos los migrantes de todos los países, desafortunadamente. William, ¿qué información tienes sobre México? ¿Qué tipo de personas deportadas estamos recibiendo en nuestro país? Se habló que los primeros en salir serían aquellos que están en prisión y cometieron delitos no graves, pero que al final son delitos. Y nunca quedó claro si podíamos, sin algún problema, recibir extranjeros también vía vuelo. Bueno, recordemos que México ya tiene una lista de más de 250.000 mexicanos con orden de deportación. Dijo en su momento que van a deportar a aquellos que ya tienen una orden de deportación y los criminales. En la práctica hemos visto que migración está llevándose a todos, incluyendo ciudadanos norteamericanos y residentes, y después tienen que de alguna forma demostrar su estatus migratorio. Es una violación, insisto, a los derechos civiles de muchas personas. Y queremos ver una declaración concreta por parte de la presidenta de México y de los otros presidentes, porque la única forma de parar a Trump es dentro de Estados Unidos, con el sistema, con las leyes, con la justicia, con las cortes. El momento que se deja salir a Donald Trump con alguna situación externa fuera de las fronteras de Estados Unidos, no lo puede detener. Y te digo esto, Michelle, por ejemplo, con dos ejemplos claros. El tema de la ciudadanía norteamericana que les quiso quitar o no darles la ciudadanía
mediante un decreto ejecutivo violando toda regla constitucional. Fueron y le demandaron en la corte, una corte en menos de 24 horas Ujú. les dio la razón a los estados demandantes. Entonces tú puedes ver que efectivamente, aunque la justicia no es perfecta, el sistema de justicia puede detener a Trump en muchos de sus abusos que está Sí. cometiendo. Así es, con todo y quedó demostrado, con todo y que las cámaras también le pertenecen, vemos que se aplica de esta manera. William, yo quiero retomar, y lo hacía con mi compañero Luis Chaparro en la anterior intervención, estas palabras de la que se va a encargar de la estrategia de seguridad en Estados Unidos al encabezar este operativo en las calles de Nueva York, en las que llamó que hay que tirar, hay que sacar a la basura de las calles de esta ciudad, en referencia a lo que se va a implementar en todo Estados Unidos, a los migrantes de las calles. Como organización ahí en Estados Unidos, ¿qué información tienes sobre las redadas, los operativos que amenazaron se llevarían a cabo estos días? Lo están haciendo y tienen la facultad para hacerlo. De eso Ujú, no hay ninguna situación que nosotros estemos en contra porque están cumpliendo la ley. Lo ujú, que nos preocupa es la retórica xenófoba, racista que están utilizando, ujú, poniendo a todos los migrantes, niños, mujeres, hombres decentes que están trabajando y que su única situación es de irregularidad, de no tener un documento migratorio. Más no es ujú, que son criminales, como ellos pretenden decir, de que todos son criminales, de que todos son malos, de que todos son asesinos. Esa clase de deshumanización, de criminalización de la migración, de los migrantes, provoca mucho miedo. Y eso es lo que nosotros tememos. Ya hay algunos, especialmente en redes sociales, algunas muestras de personas que están sacando un racismo que desde hace tiempo no se miraba. Y esto se debe precisamente a que los migrantes no tienen una organización, por así decir, que los defienda a nivel federal, estatal, nacional, porque no tienen derechos. Entonces, esa es la gran preocupación. Los demócratas y los republicanos no les ha dado la gana, y discúlpame la expresión, Michelle, pero sí. no les ha dado la gana de buscar una solución para la problemática migratoria, que es una reforma migratoria integral. ¿Qué prefieren? Prefieren tener a 14 millones de esclavos, nuevos esclavos, sin darles derechos, explotándolos laboralmente, sin darles oportunidades, no darles acceso al seguro social, pero sí te exprimen con el pago de impuestos. Eso es incorrecto. Entonces, la lucha es desigual, pero la vamos a dar. Por último, y agradecerte, William Murillo, como siempre, la disposición para platicar con nosotros. ¿Qué ha pasado con el sistema de recepción de visas en Estados Unidos? ¿Continúa de forma regular? Todos los sistemas que están dentro de la ley, las visas, la residencia, la reunificación familiar, la ciudadanía, siguen en proceso. Todo lo que esté dentro del área administrativa y que lo puede cambiar el presidente o las autoridades migratorias está cambiando porque no necesitan de cambiarse la ley. Como por ejemplo la terminación del CBP-1, que fue un Ujú, plan administrativo. Como por ejemplo el parole in place, los perdones que estaban dando. Estamos escuchando que van a quitar también el CBP-1 o la extensión del TPS acá a los beneficiarios del TPS de Haití, de Venezuela y de otros países que sí, recibieron últimamente. Entonces, claro, sí, eso es facultad del Ejecutivo, sí lo es. ¿Lo puede hacer? Por supuesto. ¿Y sí. alguien puede intervenir? Muy difícil. Bien, William Murillo, gracias por esta entrevista. Estaremos en contacto. Gracias, Micha. Gracias, muy buena tarde. Pues ahí está la información, los vuelos. Importante preguntar sobre lo de Guantánamo, la disposición de esta unidad para llevar a algunos migrantes y sobre todo preguntar para entender qué tipo de migrantes son los que se están llevando a través de estos vuelos. Hemos visto bajar de estos aviones niñas y niños con sus padres hasta encadenados. Esto es lo que cuestionaba Gustavo Petro, justamente la forma y el trato a la violación a los derechos humanos. Es tiempo de ir a una pausa. Regresamos al último bloque de Fórmula Noticias.